Dios te bendiga, amado hermano. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega. Y nuevamente el día de hoy compartiendo contigo notas, partes de los estudios bíblicos, notas del sermón, el cual vamos a predicar el domingo, si Dios nos permite llegar a ese día. Y lo que estamos haciendo, hermanos, es tratar de darles algo de información para que ustedes en el transcurso de la semana, conforme vayan leyendo las citas bíblicas, pues podemos tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Y nuestro sermón pues va a estar basado en el capítulo número 13 del libro de Hechos. Amén. Donde encontramos el principio de lo que es el primer viaje misionero de Saulo y de Bernabé. Sin embargo, usted se acuerda, mi amado hermano, que Jesús vamos a hacer la Biblia un poquito para acá para poderlo ver mejor. Jesús les había prometido a sus discípulos, de hecho Él les había anunciado que ellos iban a recibir el poder del Espíritu Santo, pero ese poder les iba a servir, hermanos, para que fueran testigos. Y luego viene una serie de lugares, o sea, van a ser testigos en Jerusalén, y luego se van a extender en Judea y se van a ir hasta Samaria. Lo que hemos visto hasta este momento, perdón, hermanos, lo que hemos visto hasta este momento es que el libro de Hechos, sobre los capítulos que hemos estado viendo uno por uno, ha sido así. Ahora estamos encontrando, después de que es encarcelado el apóstol Pedro, Pedro es liberado por un ángel, pero ahora Pedro desaparece. Bueno, no desaparece, ya no se menciona a Pedro, sino hasta el capítulo número 15, por ahí tiene una aparición, pero ahora se empieza a centrar el libro de Hechos en el trabajo ministerial que se hizo con los gentiles. Lo que hemos estado haciendo con los sermones que hemos estado predicando cada domingo, hemos tratado de seguir el curso de lo que el Señor les había dicho a los discípulos, ¿no? O sea, empiezan en Jerusalén, y eso lo vimos por ahí en los capítulos número 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, ¿verdad? Ya cuando nos íbamos acercando a la conversión de Saulo. Y luego, acuérdense que después de esto, hermanos, se extiende a todo lo que venía a ser Judea y Samaria. Y eso lo vemos ahí en los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12, que es el que vimos hace unos domingos. Y en el libro de Hechos empezamos a llegar al capítulo 13, y los capítulos desde el 13 aproximadamente hasta el 28 son aquellos que nos vamos a dar cuenta cómo el Evangelio fue tomado y fue llevado a todo el mundo gentil. Es decir, cómo fue la extensión de esto. Amén. Ahora, en la Biblia, en el capítulo 13, empezamos así. Voy a leer algunos versículos y lo vamos a tratar de entender un poquito mejor, hermanos. Son notas que tenemos para el sermón del domingo, porque tenemos interés de que el domingo pues usted pueda adquirir lo más que se pueda para poder cimentar su vida espiritual sobre la roca que es Jesucristo y obvio en la palabra. Dice el versículo 1, estoy utilizando la versión Reina Valera de las Américas. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y luego viene una lista. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Número 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y luego dice así: entonces, atención con eso, dice, entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, verso 4, empieza Pablo y Bernabé, empiezan yendo a Chipre. De hecho, el versículo 4 dice: ellos pues enviados por el Espíritu Santo. En este versículo, hermanos, que estamos viendo en el 3 y en el 4, dice que los hermanos los enviaron. Y luego ahora en el versículo número 4 dice: ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante, de colaborador. Y lo dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios.
Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces, hermanos, hay mucho contenido que vamos a ver aquí. Primero, se menciona Chipre. Amén. Empieza diciéndonos que en ese entonces lo que había en la iglesia de Antioquía, hermanos. Ok, y la palabra iglesia, como la hemos visto otras veces, la palabra iglesia es usada exclusivamente, pues no para mencionar el edificio. Hemos visto que la palabra iglesia se utiliza para referirse a la asamblea, al grupo de creyentes que se reunía. Estamos hablando pues de una congregación local, es decir, de una iglesia local. Amén. Bueno, y tenemos que entender que cuando se habla de la iglesia en el libro de Hechos, entonces se está hablando de los creyentes, de aquellos que habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y tenían esta práctica de fe, vivían estos principios, vivían bajo lo que el Señor Jesucristo había pedido. Entonces, cuando encontramos que es la iglesia, se refiere a ese grupo de creyentes que se reunían, ¿sí? Excepto en algunas circunstancias, porque por ejemplo, creo que en Hechos capítulo 7, por aquí tengo la nota, hermano, déjeme ver. Si en Hechos capítulo 7, en el verso 38 dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que alaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, ¿vale? Bueno, ahora, Antioquía es muy importante. Ocupa, dentro de las ciudades que se encontraban en la región de lo que era Siria, era la tercera ciudad más grande del imperio romano. Solamente le ganaba Roma y Alejandría. Allí es donde los seguidores de Cristo primeramente se les llamó cristiano. Esto ya lo vimos en los capítulos previos que vimos en los otros sermones. Ahora, acuérdense que cristiano se le llamaba hasta cierto punto de una manera despectiva a aquellos creyentes que habían entregado su vida a Jesucristo. Entonces, se les decía cristianos porque se trataba de hacer una especie de división entre los judíos que estaban en las sinagogas y los gentiles. ¿Me explico? Por eso, mire, muchas de las veces tenemos que entender, cuando hablamos del cristianismo, no estamos hablando, o sea, estamos hablando, hermanos, de aquellas personas que no pertenecían tanto al pueblo de Israel, sin embargo, reconocían al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero quiero llegar al versículo 1 para no saturarlo de información, hermanos, y usted pueda tener oportunidad de en casa pues ir leyendo la Biblia, ¿no? Bueno, nos mencionan a dos, se hace mención de dos cargos ahí. Unos eran profetas y otros eran maestros. Y ambos se encontraban en la iglesia de Antioquía. Ahora, a ver, vamos a ver esto porque es muy interesante, hermano. Hoy en día, 2024, estamos llenos de profetas. ¿Vale? Bueno, vamos a tratar de entender cómo se utiliza la palabra profeta aquí. Aquí tengo algunas notas que voy a compartir con usted para que cuando ya estemos el domingo usted me pueda entender mejor. Amén. Bueno, el término profeta se utilizaba principalmente para un profeta era un predicador. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer punto que tenemos que destacar aquí es que en el pasado, o sea, en el Antiguo Testamento, los profetas recibían esa revelación de Dios para comunicarla al pueblo. Amén. Bueno, en el Nuevo Testamento venía todavía esa revelación para que se completara el canon bíblico, es decir,
se completara la Biblia, la escritura completa. Hoy en día, hermanos, la escritura está completa, ya no se le puede agregar nada y no se le puede quitar nada. Entonces, cuando usted encuentra a una persona que dice, es que yo tengo un mensaje de parte de Dios, amén. Y esa persona empieza a compartir lo que la escritura dice y lo que está diciendo tiene esa base bíblica y no se sale de la base bíblica, entonces en realidad lo que está haciendo está predicando. No le puede añadir, no puede torcer la palabra, no puede decir otra cosa que no esté en la Biblia. Amén. Ahora, ve, la palabra griega, hermanos, que significa profetes o profemi, significa hablar, declarar. Entonces, significa, si lo viéramos así, el significado sería uno que, uno que es intérprete, ¿me explico? O alguien que alguien que interpreta la divina voluntad de Dios. Por ejemplo, a ver. Si usted recuerda cuando el hermano Pastor Brian Anderson venía, yo era su intérprete. ¿Qué era lo que pasaba? Que él hablaba en inglés, ¿estamos de acuerdo? Y yo interpretaba en español lo que él decía, para que usted, que nada más domina el idioma español, usted pudiera entender lo que él estaba diciendo. Un profeta de Dios no habla de sí mismo. Un profeta de Dios habla de ese mensaje divino que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Amén. Espero me esté entendiendo, mi amado. Entonces, hasta aquí, en el libro de los Hechos, porque vamos a encontrar a otras personas también que hacían lo mismo, ha sido usado para designar a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, en estas epístolas que siguen, que vamos a ver cuando terminemos el libro de Hechos, las epístolas de Pablo, vamos a encontrar que este término se aplicaba, listos con esto mis amados hermanos, se aplicaba, ahí va, a los que predicaban el Evangelio. Amén. Los que anunciaban las buenas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, los profetas seguían en rango a los apóstoles. Si tratáramos de poner rangos, ¿sí me explico, hermano? O sea, si tratáramos de poner en orden eso. Estaban los apóstoles y luego venían los profetas. No quiere decir esto, mi amado hermano, para que no lo tome así, por favor. No quiere decir que ellos eran más importantes que. ¿Me explico? Si no estamos hablando de ministerio, estamos hablando de función. Entonces, estaban los apóstoles y luego en ese rango serían los profetas. Es decir, no quiero decir que ocupaban el segundo lugar. Venían los profetas y luego, por decirlo así, en tercer lugar estaban los maestros. Ahora, déjenme le explico para que me trate de entender y no se vaya a quedar con que son más importantes unos que otros. Amén. Bueno, mire, el profeta y el maestro trabajaban a la par, porque el maestro lo que hacía era enseñaba al pueblo lo que el profeta declaraba de parte de Dios. O sea, que en realidad no es que haya un trabajo por separado, al revés, los dos se complementaban para que el mensaje de Dios pudiera llegar al pueblo de la manera correcta. Amén. Ahora, los apóstoles, después del sucesor de Judas, llega el momento en que ellos fueron asesinados, todos los apóstoles. ¿Sale? Nosotros en la iglesia creemos, somos bautistas y creemos que este oficio de apóstol cesó, se terminó cuando murieron todos ellos. Hoy en día hay algunos hermanos que dicen que son apóstoles y utilizan el término, hermanos, ¿por qué? Porque un apóstol tenía ciertas características que vemos ahí, ¿no? Un apóstol, por ejemplo, era una persona que iba a diferentes lugares y plantaba iglesias, iniciaba iglesias, las establecía y luego iba a otro lugar y hacía lo mismo. Amén.
Pero dentro de los requisitos, si usted se acuerda, cuando mencionan uno de ellos, es que para formar parte de este grupo, hermanos, tenía que ser alguien que hubiera estado con Jesucristo desde el principio. Entonces, hoy en día, pues bueno, nosotros vemos a estos hermanos que dicen que son apóstoles, ok, utilizan el término de alguna manera, pero para nosotros como iglesia, eh, pues el apostolado cesó. Amén. Porque al día de hoy, hermanos, no vemos a hombres literalmente haciendo las mismas señales, prodigios que, que hacían los apóstoles. Claro que hay manifestaciones milagrosas y llenas de poder de nuestro Señor Jesucristo, pero son de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora, cuando los apóstoles cesa el ministerio apostólico, quien aparece ahora son los profetas y los maestros. Y ellos constituyeron, hermano, se constituyeron en esos oficiales de la iglesia que eran muy importantes porque estos obreros se encargaban ahora, ¿sí?, de pasar el mensaje divino. ¿A quién? A la congregación. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero me esté entendiendo. Le estoy dando un poquito de información para que me pueda entender mejor el día que lo prediquemos. Amén, hermano. Ahora, el pastor MacArthur tiene un comentario aquí que se me hace muy interesante. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 13, en el versículo 1. Dice, le leo el comentario, hermano. Dice, los profetas, dice, ellos cumplieron un papel importante en la iglesia apostólica. Y dice el hermano MacArthur, dice, eran predicadores de la palabra de Dios y responsables en los años iniciales de la iglesia de la instrucción en las congregaciones locales. ¿Sí? Y luego dice, hermano, en algunas ocasiones recibían revelaciones nuevas de naturaleza práctica y una función, fíjese bien, es una función que finalizó con el cese de los dones temporales de señales. Su oficio también fue reemplazado hasta cierto punto por aquellos que se les llamó después pastores y maestros, o pastores, maestros y evangelistas. Entonces estamos encontrando pues que había profetas, que había maestros, que había pastores, que había, ¿sí me explico?, que había evangelistas. Entonces, esto es muy importante, hermano. Amén. Ahora, si Dios habla hoy, Dios sigue hablando su palabra. Amén. Lo que Dios hace es revelarnos su palabra, la profundidad de su palabra. ¿Puede venir un mensaje específico de Dios? Pudiera ser. Amén. Pero ese mensaje que se diga debe de tener forzosamente, hermano, sustento bíblico. Si no tiene un sustento bíblico, una base bíblica y principalmente no tiene un cumplimiento bíblico, entonces son palabras de hombre, no son palabras de una persona que es profeta. Porque un profeta es un predicador, hermano, prácticamente hoy en día. Amén. Ahora, vamos a ver pues a estos dos hombres, a Bernabé y a Saulo. Acabamos de leer en ese versículo que en el 1, maestro, en el que había, después de la palabra maestro, es que había Bernabé y luego Simón y luego dice que estaba ahí Saulo. Bueno, Bernabé, hermanos, como hemos visto en otros pasajes de los sermones que hemos estado predicando, ya él ocupaba un papel algo importante, menor, si ustedes quieren comparado con el de los discípulos, amén, pero ya ocupaba un papel importante, un papel significativo en el libro de Hechos. De hecho, si ustedes se fijan, hermanos, y buscamos en nuestra Biblia, en lo que hemos estado predicando, él es citado en primer lugar por su don que tenía. Era un don muy generoso, era un don muy hermoso. De hecho, si usted busca en su Biblia, en el capítulo número 4, ojalá tenga una Biblia por ahí a la mano, hermano. Estamos en el libro de Hechos, Hechos número 4. Aquí tengo la nota, es en el versículo 36 y 37, hablando de Bernabé y de este don. Fíjese, dice, entonces José,
a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, y aquí está, es hijo de consolación. ¿Sí? El significado de su nombre. Dice levita natural de Chipre. Y acuérdense que ahorita leímos a dónde fueron, a dónde desembarcaron. En Chipre. ¿Sale? Bueno, ahorita lo vamos a eso, no se preocupe. Dice, como tenía una heredad, tenía una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. ¿Recuerda esta historia? Y luego ya hay otro que la vende y sustrae de la propiedad y viene toda esta situación con él y con su esposa. Sin embargo, es bien importante su nombre, Bernabé. Bueno, le pusieron por sobrenombre Bernabé. Su nombre era José, pero Bernabé significa hijo de consolación. Era un don muy hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre que era capaz de ser tan generoso, de poderse desprender de una propiedad y traer el precio de lo vendido y ponerlo en los pies de los apóstoles para que se repartiera entre aquellos hermanos que verdaderamente tenían necesidad. Amén. Qué hermoso hombre, ¿no? Qué hermoso don. ¿Cómo necesitamos hoy en día ese don, hermanos? Hombres que estén dispuestos o capaces a poder, de cuando Dios ha bendecido sus vidas, poderse desprender en realidad de algo y traerlo y bendecir al pueblo de Dios. En mis oraciones, hermanos, durante estos días, yo he estado pidiéndole a Dios que nos despierte a todos nosotros este don, un don generoso, un don de dar, hermanos. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer, hay mucho trabajo que se tiene que hacer para que el reino de Dios sea establecido en el corazón de las personas. No es que Dios necesite, hermano, nuestro dinero, no, Dios no lo necesita. Él nos brinda la oportunidad de colaborar en su reino. Y en realidad, hermano, cuando nos desprendemos de del dinero que de una u otra manera Él hace llegar a nosotros, hermano, en realidad, si lo damos con ese objetivo pleno, seguro, en fe, de que lo que se está depositando de alguna u de otra manera va a ser invertido para que alguien se rinda a nuestro Señor Jesucristo, es la mejor inversión que podemos hacer. Hermano, no puede ser posible que hoy en día la iglesia cristiana esté batallando o esté sufriendo por falta de medios económicos, de recursos económicos. Porque Dios nos ha llamado a dar, más bienaventurado es dar que recibir. Queremos ver las ventanas, las puertas del cielo abiertas y que las bendiciones bajen sobre nosotros para que sobren y para que abunden. Pero principalmente, hermanos, tenemos que enseñarnos a ser generosos. Amén. No se trata, hermano, de que usted venda su propiedad y se quede en la calle. Por supuesto que no. Pero yo sé que todos tenemos una cierta economía y que en realidad haciendo por amor, en correspondencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por amor, si en verdad depositamos en el alfolí algo para que se establezca el reino de Dios en el corazón de los seres humanos, verá usted la mano de Dios moviéndose a favor de usted, a favor nuestro. Amén. Ahora, bueno, este hombre, Bernabé, tenía ese hermoso, hermoso don. Era un hombre muy, muy generoso. Hacer misericordia. Amén. De hecho, vea usted cómo Dios no se equivoca cuando nos pone a trabajar juntos. Normalmente cuando Dios agarra a sus hijos y los pone a trabajar juntos, Él cuida que uno de sus hijos complemente al otro y el otro complemente a este. Entonces al trabajar juntos, hermanos, se forma una unidad y dice el Salmo 133 que le gusta mucho al hermano Eulogio, que ¿dónde qué, hermano? Mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bueno, ahora, también este Bernabé, él fue el que tomó a Saulo, ¿se acuerdan? En el relato de la conversión de Saulo, tomó a Pablo, ¿ok? Y fue y lo llevó a Jerusalén y lo presentó con los discípulos. De hecho, lo vimos en el capítulo 9, en el verso 27, dice, entonces Bernabé, tomando, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces, Bernabé ya había tenido un primer contacto con ¿quién? Con Saulo. Cuando se confrontó el tremendo desafío de empezar la obra en Antioquía,
Porque estamos hablando, recuerde, le dije, Antioquía era la tercera ciudad más importante o más grande. Nada más le ganaba Roma y Alejandría. Entonces, cuando Bernabé ve el desafío que está enfrente, que era un gran desafío, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tuvo que buscar a alguien, a un soldado, a un guerrero, a alguien que no le tuviera miedo a nada, a un hombre preparado, a un hombre valiente, a un hombre que no le diera miedo. Necesitaba un gigante, necesitaba alguien fuerte. ¿Y qué hizo? Fue por Saulo. Él sabía que si a alguien con quien podía él hacer esa mancuerna era Saulo. Y dice en el capítulo número 11 que cuando Bernabé fue por Saulo, lo trajo a esa ciudad, a la iglesia que estaba ahí en Antioquía. Entonces, cuando Saulo llegó allí, a Antioquía, Saulo se convirtió en el maestro de esa iglesia. Empezó a ejercer esto que acabamos de explicar ahorita de profeta, maestro, todo eso como apóstol que era, lo trajo y él se convirtió en ese maestro. De hecho, cuando estuvimos en la iglesia, hermanos, ¿se acuerda que lo vimos? Aquí tengo la nota, déjeme, se la leo. A ver, se me movió un poquito, por aquí la tenía. Aquí está, mire, hermano, dice Hechos capítulo 11 en los versículos 22 al 26. Dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, a este hombre generoso con este don de misericordia. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces ve el trabajo que se tiene que realizar, ven todas las cosas que se tiene que hacer, y lo dice en el versículo número 24, Hechos 11:24, nos da una descripción, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Listo? Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Pudiéramos decir que esas características hoy en día están en nosotros? Porque mire, hermano, cuando llegamos y confrontamos el ministerio, cualquier que sea necesitamos estas características. Cuando nuestros hermanos jóvenes van a Rancho Güero, cuando llegan a Rancho Güero, tienen que ser jóvenes y señoritas que forzosamente deben estar llenos de estas características que acabamos de decir. Número 1, ¿cómo era? Tienen que ser buenos, tienen que ser, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Amén. Sigo leyendo, hermanos. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando él dimensiona el ministerio, dice en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Amén. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y fíjese lo que dice, y enseñaron, plural, a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué hermoso, hermanos, que estos dos hombres se conjuntaron para hacer el trabajo del Señor. Amén. Y dice que estuvieron ahí ejerciendo este ministerio. Hay veces, yo le doy gracias a Dios por la vida de varios de ustedes que son hombres y mujeres generosos, que en realidad, hermano, ustedes son Bernabés para nosotros en la Iglesia Cristiana Alfa y Omega. Son un Bernabé que podemos contar con su apoyo económico para los ministerios. Y también le damos gracias a Dios que hay hijos de Dios y hijas de Dios con esas características para poder ser fieles al Señor y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, somos una iglesia bendecida, pero necesitamos que más de ustedes sean generosos. Hermanos, necesitamos que sean generosos, pero no, hermanos, visto desde el punto material, de lo material. La generosidad a la cual me estoy refiriendo el día de hoy no es una generosidad, mis amados hermanos, para tener mejores sillas, tener mejor micrófono, mejores instrumentos, no sé, aparatos. No,
Y si los tuviéramos, gloria a Dios, porque a Él le place dárnoslo. Pero la generosidad a la que estoy haciendo referencia ahorita, hermanos, es esa generosidad de poder desprendernos de las ofrendas o de un diezmo y poderlo entregar, hermano, sabiendo y confiando y orando. O sea, si yo lo tengo en la mano y lo voy a entregar, orar y decir, bueno, Dios, esto que voy a entregar, lo voy a entregar a la iglesia, pero tengo la plena confianza en ti, en que lo vas a convertir en bendición. Y que alguien a través de eso que yo estoy depositando, va a ser alcanzado por el poder perdonador tuyo, por la misericordia tuya, tu salvación. Y confío, Señor, que tú vas a utilizar esto para tu reino, no para lo material. Obvio, hay situaciones que tenemos que hacer en nuestra iglesia y cosas que tenemos que hacer en la iglesia para que la iglesia funcione, sí. Pero cuando lo hacemos de esa manera, Dios designa de eso que entregamos una cierta partida para las cosas materiales que se ocupan, pero Él utiliza eso que entregaste de todo corazón para tocar el corazón de los demás, no porque lo necesite, sino porque Él cumple su palabra. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos pues que ellos llegaron ahí y se convierten en los maestros de la iglesia. No está mal, hermano, que cuando nosotros lleguemos al ministerio y veamos que el ministerio nos va a sobrepasar o que lo que vamos a hacer es mucho, no está mal buscar apoyo y ayuda de hermanos y hermanas que estén capacitados por el Espíritu Santo y la Escritura para desempeñar este papel. Yo, en lo particular, he tratado de apoyarme con ustedes, con los varones. ¿Para qué? Para que ustedes enseñen a la iglesia. Ahora, no he puesto a las damas porque las damas están para ministrarse a ellas. Por eso tienen su grupo de mujeres, su grupo de donde van las mujeres, las señoritas. Ellas a veces dan la instrucción a los niños. Pero he echado mano de los varones y les he pedido a los varones que apoyen el trabajo de enseñanza. Y le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están asumiendo este papel. Amén. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en Alfa y Omega es modelar y vivir la iglesia primitiva. Lo que ellos hicieron que trajo bendición a la iglesia e hizo que la iglesia creciera, eso es lo que debemos de hacer. Ahora, aquí hay un punto importante para todos ustedes, mis amados hermanos. Hermano, estos videos que estoy grabando, créanme que los estoy haciendo con todo el corazón. He orado a Dios y le he pedido, Señor, que estos videos toquen el corazón de mis hermanos. Amén. Ahora, fíjese bien, aquí hay una palabra interesante. En Hechos 11, 22 al 26, dice que ellos permanecieron allí todo un año enseñando. Hay veces nos conformamos que durante el mes la hermana Diana o el pastor me dé la oportunidad de dar una enseñanza. Ellos lo hacían todos los días y varias veces. Amén. De hecho, aquí se le está nombrando a Bernabé como, pudiéramos decir así, el primer líder de la iglesia de Antioquía, como el primer pastor de la iglesia de Antioquía. Amén. Espero que usted me esté... Discúlpeme, hermano. Disculpe. Me está entendiendo. Ahora, aparece otro hombre ahí, Simón o Simeón. Si usted lo ve, viene Simeón llamado Níger, ¿sí? La palabra Níger o Níger significa negro. Ahora, vamos a tratar de entender un poquito. A este hombre se le identifica una vez como Simón de Cirene. De hecho, en Marcos, ustedes capítulo número 15, verso 21, ahí viene. Dice, aunque no puede probarse su identidad. Bueno. Cuando lo menciona aquí, pero no tenemos más descripción de él, no quiere decir que no sea importante. Amén. Ahora, vas a ver también que encuentras, por ejemplo, aquí a otro Lucio de Cirene, a Manahem. ¿Sí me explicó? Bueno. El hecho de que no haya una descripción de lo que hicieron, hermanos, no quiere decir que no sean importantes. Era como lo que te compartía del libro de Jueces, que a veces no encontramos el nombre del juez, pero no quiere decir que lo que hayan hecho no sea importante. Hay veces el anonimato, hermanos, aquí en la tierra,
es lo mejor. Porque, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿El anonimato aquí en la tierra y el reconocimiento de Dios que fue el que te llamó e obedeciste y lo hiciste? Hay veces yo tengo una frase que se las he dicho varias veces y hoy creo que se las voy a volver a repetir. ¿Saben, hermanos? Hay veces ser el menos conocido aquí en la tierra, hay veces ser el menos conocido en la tierra, trae una gran bendición en el cielo a ser el más conocido allá. Dios te conoce. No necesitamos, hermanos, el reconocimiento de los hombres, porque si buscáramos el reconocimiento de los hombres, no serviríamos para el ministerio. Porque simplemente siervos inútiles somos, estamos haciendo la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Amén. Híjole, bueno, no quiero cansarlo mucho, pero aquí hay una palabra interesante en el versículo 2, dice, mientras ministraban. Qué hermosa palabra, hermanos, es una palabra que a mí me... Ahora me toca hablarte rápido de la palabra ministrando, hermanos. Ministrando pues es una palabra que utilizamos hoy mucho. Esa palabra, hermanos, se refiere más que todo, hermanos, a organizar el culto y llevarlo de una manera ordenada, ¿no? El término se refiere después a la cena del Señor, tiene varias aplicaciones y yo creo que vamos a tener que dedicarle un tiempo específico a esta palabra para poderla entender. Pero en conexión con esto, hermanos, dice que también ellos estaban ayudando, dice, ministrando al Señor y ayunaban. Amén. Ahora, este es un ejercicio espiritual como lo hemos visto en la iglesia de mucho valor, amado hermano. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno nos dicen, vamos, era privarse de para obtener un tiempo. Es decir, déjeme a ver si lo puedo explicar así. Era, mi amado hermano, tener ese tiempo específico para el Señor, sin preocuparse de otra cosa. Pero te voy a decir algo. Hay algo que me llama la atención. Estos que eran los líderes, atención, no está hablando solamente de los demás, sino de los líderes. Estos líderes estaban ministrando al Señor y aparte estaban ayunando. Y es cuando el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló, les habló. Ahora, he aquí algo que me mueve mucho, hermanos. No sabemos cómo fue que lo dijo, no sabemos cuál fue la señal que dio, no lo entendemos. O sea, no está aquí, de hecho no nos dice. Sin embargo, podemos dar sentado que Él hizo algo en el corazón de ellos, Él hizo algo en la mente de ellos, hizo algo en los anhelos, en los planes, en las intenciones de ellos. O sea, el Espíritu Santo tomó sus mentes y te voy a decir una cosa, yo personalmente al día de hoy, yo creo que es así. Yo creo que el Espíritu Santo sigue haciendo esto hoy en nuestras vidas. Amén. Ahora, al verlo de esta manera, porque dice el versículo, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estamos viendo aquí, hermanos, que inicia esta era, este tiempo en el cual el Espíritu Santo habla al corazón de nosotros. Yo lo leo aquí, hermanos. Y al principio, te voy a ser sincero, me daba miedo. Yo decía, no, es que no quiero caer en hacerme un carismático. No, es que no quiero caer en una barbaridad. No, es que me daba miedo. Pero hoy en día te puedo decir algo. Creo firmemente que el Espíritu Santo lo sigue haciendo. Ahora, no escogió a cualquiera. ¿Escogió a quién? Escogió a los mejores hombres de la congregación para el trabajo misionero. Amén. Ahora, cuando vemos esto, mi amado hermano, ya quiero terminarlo así. Y quiero terminarlo con una pregunta. Son notas para el sermón del domingo, amén. Quiero terminarlo así. Amado hermano, mi amada hermana, iglesia, cuando tú has estado en oración y ayuno, has recibido esa revelación
ese mensaje de parte del Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón, a tus intenciones, a tus planes, a tus deseos, a tus anhelos? ¿Ha llegado Él a tomar el control de todo esto, mis amados? ¿Has logrado escuchar la voz del Espíritu Santo, recibiendo las instrucciones y las órdenes de lo que tienes que hacer en tu vida ministerial y en tu vida espiritual? Bueno, amado, si no ha sucedido, es momento de cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y pedirle al Padre: Padre, háblame, habla, que tu siervo escucha. Pero cuando recibamos las órdenes y las instrucciones, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Hermano, que estas notas del sermón te sirvan en tu estudio del capítulo 13 de Hechos, y el domingo podamos ser llenos de la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Nunca por este hombre, siervo inútil soy, sino por el dueño de la palabra, nuestro Padre, a través de Jesús y del Espíritu Santo. Soy el pastor Saulo Zúñiga, compartiendo contigo notas para el sermón del próximo domingo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.